saludamos y damos la bienvenida y agradecemos también al mismo tiempo por tomarse un tiempo para poder compartir este precioso momento en la preciosa presencia del Señor, con nuestros amados siervos de Dios que están ya listos para compartir la palabra del Señor. Saludamos a todos en este momento. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Inmediatamente damos paso a los pastores Claudio y Nelly para que nos puedan compartir la palabra que tienen preparado para el día de hoy. Que Dios les bendiga y les use poderosamente. Tómense en el tiempo necesario y los demás en casa con papel, lápiz y activos para aprender la palabra del Señor. Adelante, mis hermanos. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias por la invitación también. Realmente nos gusta a nosotros poder estar en contacto con ustedes desde acá muy del otro lado del Atlántico. Hemos aprendido a amarlos, a amar a esta congregación, a pesar de que no nos conocemos personalmente, pero ahí hemos visto algunas fotos y algunos videos de la reunión y sinceramente nos gozamos porque celebramos el mismo Dios, tenemos el mismo espíritu y servimos al mismo Salvador, a nuestro Padre. Así que nosotros contentos, hablábamos con él y qué bueno es poder conocernos a través de la tecnología que nos acerca cada día más. Por eso queremos, si podría ser, queremos hacerle la invitación a aquellos que tienen las cámaras apagadas de poder conocerlos también, porque no todos los vemos a muy poquitos. Y Vemos sinceramente, muchas ventanitas cerradas. Sí, en la medida que se pueda, no tenga vergüenza. Pero qué lindo poder conocer otros rostros de otros hermanos. Así que en la medida que... Gracias, José. Ahí se prendió una ventanita. Dios te bendiga. Qué bueno, Orlando. qué bueno. Nosotros también, Lindo cada uno, verlos. Estamos en nuestros hogares. Teresa. Bienvenidos. Gracias, qué lindo. Gracias. Muy lindo poder estar en contacto. Y escuchábamos la letra de la canción. Gracias, y realmente nos bendice, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón a esa familia que el Señor nos dio. ¿Y quién no quiere ser bendecido por aquel que creó la familia? Todos nosotros necesitamos de esa paternidad, de esa bendición de nuestro Padre Celestial que creó al hombre, a la mujer, y que le dijo, ustedes fructifiquen y multiplíquense, y ahí nació la familia. Yo creo que cada uno de nosotros estamos contentos de poder tener a nuestra familia y luchemos por la familia, peleemos por la familia, hagamos guerra por la familia en defensa de cada una de las familias de la tierra. Amén. Amén. Gracias por los hermanos que ahí nos han abierto la puertita de su casa y les podemos ver y conocer. Muchas gracias. Nos gusta verlos. Es lindo. Nos sentimos ahí que hay un ida y vuelta. Muchas gracias. Y el tema que hoy nos junta tiene que ver con la paternidad, con nuestra maternidad para las mujeres. La verdad, herencia del Señor son nuestros hijos. Es una bendición tener hijos, es una bendición de Dios y un compromiso en Cristo para toda la vida. Así como estamos casados para toda la vida, también somos padres para toda la vida. Nosotros, en nuestro caso, somos papás para toda la vida de Leandro, que ya está a días de cumplir 24 años, y Jerónimo, que tiene 15 años. Y estamos agradecidos a Dios por la vida de los dos hijos que a Dios le plació darnos. Que cada uno de ustedes también pueda estar agradecido a Dios por la vida de cada uno de los hijos que el Señor les ha dado y lo que les dará, porque Él sabe a quién le va a agregar más hijos en estos próximos años. Y nuestro hogar es la escuela donde nosotros aprendemos a ser papás, ¿no? Y nuestros alumnos son nuestros hijos. Nadie nació aprendiendo a ser como ser un buen padre, una buena madre. El Señor es el buen padre por excelencia. De Él tomamos el modelo, pero también el Señor nos bendijo con hijos, y creo que en nuestros hogares está
el espacio, la atmósfera donde podemos practicar todos los días ese amor, esa paciencia, ese cuidado y esa bendición que debemos dar a nuestros hijos. Vamos a empezar con el tema, y nosotros de lo que vamos a hablar es justamente de la experiencia que el Señor nos permitió atravesar a través de todos estos tiempos de 24 años de papás que somos, de todo lo que hemos vivido, ¿no? Hemos tenido nuestros errores, hemos tenido nuestros aciertos también, fuimos bendecidos, y por ahí nos dimos cuenta que en algunos casos tuvimos que pedir perdón a nuestros hijos, pero de eso se trata la vida. En todos los casos, siempre, siempre, siempre somos de influencia para nuestros hijos. Siempre. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, nada cae en saco roto. Siempre somos una influencia. Ahora, el taller de hoy, queremos enfocarlo en poder ser la influencia que nuestros hijos necesitan. La influencia que Dios espera de nosotros, que seamos como padres. Ese es el tema que hoy nos convoca. Ser la influencia que nuestros hijos necesitan. Y la influencia es justamente el liderazgo. Cuando nosotros tomamos el papel que el Señor nos dio en nuestro matrimonio, como esposo y la mujer como esposa, y tomamos esa responsabilidad, entonces estamos siendo responsables y respondemos a esa responsabilidad que el Señor nos delegó como esposo y esposa. También así con nuestra paternidad. El Señor bendijo al hombre de ser un papá y a la mujer de ser una mamá, pero no se termina ahí. Nosotros a partir de ese momento tenemos que tomar el liderazgo sobre la vida de nuestros hijos. Los padres tenemos la autoridad de intervenir en la vida de nuestros hijos para beneficiarlos. Nosotros somos responsables porque nosotros influenciamos sobre ellos, pero nuestra influencia debe bendecirlos, nuestra influencia debe beneficiar a cada uno de nuestros hijos y en todas las áreas de sus vidas. En todas las áreas de su vida. Saben que nosotros, los papás, los varones, le damos a nuestros hijos la identidad y el propósito por el cual el Señor nos lo dio. Cuando recibimos a nuestros hijos, ahí nos damos cuenta que somos papás. Y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a ser papá, el papá que vos querés que mi hijo necesite, para yo poder que él se encuentre en primer lugar con su Salvador, que nuestros hijos, a pesar de el primer día de vida de nuestros hijos, él tiene que saber que en nuestro hogar reina el Señor y que tenemos a un Salvador, el Salvador de la familia y que es el Salvador de ellos. Pero también a que encuentre la identidad, su identidad en Cristo. Así como nosotros hallamos nuestra identidad y nuestro matrimonio en el Señor, que nuestros hijos sepan que ellos tienen una identidad en Cristo solamente. Él es nuestro modelo por excelencia. Y que también van hacia un propósito. El Señor, desde el primer momento que le plació soplar vida sobre esa célula que se formó y se gestó en el vientre de nuestra esposa, ahí ya antes de la creación del mundo, dice la palabra, ya tenía planes el Señor con nuestros hijos. Quizás nosotros ni nos imaginábamos cuáles son esos planes. Esos planes nosotros tenemos que buscar que se cumplan en la vida de nuestros hijos. Esos son los propósitos eternos, no son propósitos superficiales o temporales. Nosotros aquí en la tierra tenemos propósitos temporales. Cuando nosotros decimos, bueno, quiero alcanzar, tener mi casa, quiero un buen trabajo, quiero alcanzar una carrera, esos son, digamos, son metas, ¿no? Que nosotros nos establecemos y que tienen un tiempo hasta alcanzarlas. Pero hay un propósito en nosotros y en nuestros hijos que son eternos, y a esos propósitos tenemos que nosotros guiarlos. Somos nosotros los papás su principal influencia
Y esta responsabilidad de ser influencia sobre la vida de nuestros hijos, nosotros, hermanos, no las podemos delegar a nadie. No las podemos delegar, porque nuestros hijos, el Señor nos lo dio para que nosotros seamos los papás de Jerónimo y de Leandro. Ustedes son los únicos responsables de sus hijos y no pueden delegar esa responsabilidad a otra entidad, al gobierno o a quien sea. O a la iglesia, como muchas veces pensamos, ¿no? O a la iglesia. A veces decimos, bueno, pero mi hijo va a la escuela bíblica, mi hijo asiste a la reunión de jóvenes, mi hijo se congrega. Eso está perfecto y es necesario. Pero mi hijo va a la escuela y que se arregle la maestra. No, porque nosotros somos los responsables de educarlos, nosotros somos los responsables de guiarlos, nosotros somos los responsables de la vida de nuestros hijos, que se encuentren con el Señor, como decíamos hoy. O sea, no podemos delegar esa responsabilidad a otras personas o a una entidad. Somos nosotros los que debemos tomar esa responsabilidad. Así que de esto se trata el taller de ahora. Queremos invitarles, si tienen sus Biblias o si quieren anotar, hay un versículo que hemos elegido para este taller, y uno de los pasajes en los que se encuentra es Proverbios 22-28. Y dice la palabra: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Sabemos que el libro de los Proverbios es un libro de enseñanza práctica. Son consejos que los podemos llevar. No está escrito para algo que uno no puede hacer. Los Proverbios han sido escritos, inspirados por Dios, para que podamos tomar ese consejo, porque es concretable, se puede hacer. Y este proverbio dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Le habla a un hijo de algo que hicieron antes sus padres. Lo primero que queremos hablar con ustedes, hermanos, es de los límites que protegen y del legado. Seguro que ustedes, igual que nosotros, cuando nos ponen límites nos molesta. Pero si yo quiero, pastor, yo quiero ir a evangelizar las naciones, y el pastor dice, vamos a orar, que sea el tiempo de Dios. El pastor no comparte la visión, el anhelo de servicio que yo tengo. Los límites a toda edad suelen molestar, y a veces adquirimos el concepto de límites como algo que te oprime, algo que te hace mal, algo que que te sale al encuentro para no darte libertad. Y saben que los límites para nuestros hijos son protección. Los límites son saludables. Un papá, una mamá que pone límites de acuerdo a la palabra de Dios está protegiendo a sus hijos. Y está garantizando que va a haber un legado de bendición sobre sus hijos. Porque Dios es un Dios que ya en la palabra estableció límites. Él es un padre modelo de límites, el Señor con nosotros. Saben que cuando Él saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ustedes saben que el pueblo tuvo que transitar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y en ese lapso, hasta que llegan a poseer la tierra, cuando se constituyen las 12 tribus de Israel, cada tribu tenía una porción de tierra. Y dentro de cada tribu había muchas familias. Y cada familia de cada tribu tenía una heredad, tenía una porción de tierra. Y esa tierra no era delimitada como ahora que ponen, no sé, acá se hacen muros, se tiran, digamos, alambres para decir, este es mi terreno, el otro es de mi vecino, y así, ¿no? Los límites de las casas. A veces se plantan arbustos en zonas más rurales, y decimos, aquella línea de los árboles es del vecino, de la línea de los árboles para acá es de nosotros, ¿no? Las tribus, las familias de las tribus de Israel, generalmente con rocas, delimitaban y decían, bueno,
todo lo que está dentro de estas rocas son mis linderos, son mis límites. Y es más, esas rocas no podían ser corridas, porque si corrían la roca, le estaban quitando espacio al otro, o estaban desobedeciendo, porque no había que traspasar esos linderos en la antigüedad. Ahora bien, Dios le dio instrucción a su pueblo con respecto a los linderos. Lindero es límite. Podemos llamarle límite es lindero. En Deuteronomio, capítulo 19, verso 14, Deuteronomio 19, 14, la palabra dice: en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Es otra forma de decir, no vas a cambiar lo que ya está establecido. Para nosotros, hermanos, nuestra familia, en nuestro caso, nuestra familia somos 4, Claudio, yo, Lean y Jero. Es la heredad que tenemos en esta tierra. Esa heredad, el Señor nos insta, nos exhorta, nos manda que nosotros no cambiemos los linderos de nuestra heredad, que nosotros no cambiemos lo que Él ya estableció para nosotros y para nuestros hijos. Por eso es tan importante ver en lo profundo hoy de nuestro corazón como papás, como mamás, cómo están los límites de nuestra heredad, con qué estamos protegiendo a nuestros hijos, cuáles son los límites que rodean a nuestros hijos. Como papás, no podemos remover los límites de la palabra. Quizás no les vamos a hablar de rocas hoy, no les vamos a hablar de los límites concretos de una roca, pero sí de la palabra de Dios, como esos linderos que no pueden ser traspasados. Debemos examinarnos, hermanos, y si hemos corrido de lado la palabra del Señor, hemos corrido ese lindero de nuestra vida cotidiana, nuestra paternidad, tenemos que recuperar ese lindero, no debemos traspasarlo. Los linderos hoy para nosotros, hermanos, como le decía, no son rocas, pueden ser los valores morales que estamos afirmados como familia y los valores que le transmitimos a nuestros hijos. Las verdades espirituales, hermanos, es un lindero. El pecado es pecado, lo blanco es blanco en el Señor, lo negro es negro, el mundo es mundo, ¿sí? Y si nos constituimos amigos del mundo, somos enemigos del Señor. Linderos específicos, fundamentos bíblicos, la disciplina, el poder de la disciplina. Dios al que ama disciplina. Dios porque nos ama nos disciplina. Y muchos de nosotros como papás hemos optado por no disciplinar, hermanos, porque no queremos tener discusiones a veces con nuestros hijos en determinada edad. Y decimos, para no tener problemas, corro el lindero que Dios me estableció y no disciplino. Y cuando corremos los linderos, cuando traspasamos los linderos que Dios estableció, hermanos, nos convertimos en padres que somos mala influencia para nuestros hijos. Y no solamente somos mala influencia para nuestros hijos, sino que estamos dejando de lado la responsabilidad que el Señor nos dio como papá y como mamá. Nelly decía, esos linderos, esos límites, que es la palabra, la disciplina, el fundamento de la verdad, de la justicia del Señor, que eso pueda reinar siempre en nuestro corazón y en nuestro hogar. Que nuestros hijos tengan bien en claro quién es Dios en nuestra casa, quién es el Dios, quién es la cabeza de nuestro hogar, quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si ellos tienen en claro que Dios es el que gobierna
nuestro hogar, si ellos tienen en claro que el Señor hace de nuestro hogar un hogar agradable, entonces ellos van a estar disponen su corazón a escuchar a papá y a mamá. Pero cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Cuando delegamos responsabilidades, hay consecuencias. Y saben que muchas veces, a través de esta palabra, el Señor nos habla. Y por ahí algunos de ustedes dicen, pero ya es tarde, porque yo corrí los límites, porque yo traspasé esos límites, porque mi hijo creció y nunca le hablé, nunca le observé, nunca le di tiempo. Mi hijo fue creciendo o mis hijos fueron creciendo y yo fui un padre ausente o una mamá ausente. O quizás nunca le dije a mi hijo, te amo. Bueno, ¿saben? Nunca es tarde. Para Dios siempre es a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Por más que seamos padres de hijos grandes, siempre tenemos la oportunidad. Lo importante es que nosotros nos arrepintamos, hermanos. Es importante no retroceder, ¿no? No vamos a ir para atrás, pero vamos a recuperar eso que hemos perdido. Tenemos que avanzar y lo vamos a hacer en el conocimiento de la palabra, en el temor del Señor y en el amor del Señor. Porque una vez que nuestros hijos crecieron, y ellos crecieron en un hogar que quizás nunca se dijeron te amo, o nunca se comunicaron abiertamente, obviamente eso hay que romperlo, y no vamos a retroceder, pero vamos a romper ese límite y vamos a tenerlo presente. Vamos a recuperar lo que realmente hemos perdido. Debemos arrepentirnos de todo lo que hicimos mal y decidir entonces hacer lo correcto. ¿Sí? Eso es arrepentirse. Darnos cuenta que hemos cometido el error, que íbamos a una dirección y esa dirección no es la correcta. Entonces cambiamos de rumbo y vamos a la dirección correcta. Los linderos antiguos hoy son los mandamientos, como decíamos recién, los preceptos, los consejos que la Biblia nos enseña. Y el Señor quiere que tanto papá y mamá puedan ponerlo en práctica. Nosotros, los padres, hermanos, somos los primeros que tenemos que vivir la palabra. Otra vez, papá y mamá son los primeros que tienen que vivir en casa la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros estamos dando mal ejemplo? ¿Cómo vamos a decirle a nuestros hijos, ustedes tienen que orar si papá y mamá no oran? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos, ustedes tienen que ir a la iglesia, tienen que congregarse, porque congregarse en una iglesia es ir a adorar al Señor como familia, es escuchar la palabra, pertenecer al cuerpo de Cristo y eso trae bendición? Pero si papá y mamá se toman el fin de semana para descansar porque trabajaron toda la semana, o papá y mamá no tienen ganas porque están cansados de ir a la iglesia, ¿cómo van a ir nuestros hijos? Si nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo. Los que abrimos camino. Nuestros hijos leen y escuchan no lo que hablamos, sino lo que hacemos y quiénes somos, dentro de las puertas de nuestro hogar. Ahí estamos nosotros y el Señor. Ahí no está ni nuestro líder, ni nuestro pastor. Y nuestros hijos absorben lo que nosotros somos. Por eso, hermanos, tenemos la obligación de ser una influencia saludable. Pero no solamente estamos bendiciendo a nuestros hijos cuando hacemos eso, sino lo más hermoso, escuchen, lo más hermoso es que estamos influenciando sobre la vida de los hijos de nuestros hijos. Amén. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y cuando un matrimonio se determina ser bendición para sus hijos, cuando estos padres se determinan ser de bendición para sus hijos, esos hijos aprenden y toman el modelo bíblico de papá y mamá, porque ven en ellos responsabilidad, entonces ellos aceptan al Señor, aman al Señor, sirven al Señor, se congregan, y eso mismo
enseñan a sus hijos. Entonces, no solamente somos bendecidos nosotros, no solamente bendecimos a nuestros hijos, sino que automáticamente esa bendición pasa a la vida de nuestros nietos, a la vida de nuestros bisnietos, tataranietos, por más que no lo conozcamos, esa bendición baja de generación en generación. Hablábamos que los linderos nos dan protección. Cuando nosotros tenemos presentes esos linderos, entonces estamos protegiendo a nuestros hijos, a nuestra familia, de los ataques del enemigo. Miren, hoy, no sé en los países europeos, pero aquí en Argentina está muy el gobierno en contra de la familia, porque ellos creen que bendicen a la familia. Entonces, aprobaron la ley de aborto, aprobaron el casamiento igualitario, aprobaron leyes que como no pueden contra el pecado, ellos la aprueban. ¿Y qué hacen esas leyes? Maldecir a las familias, maldicen a las familias de Argentina. Cuando la iglesia se levanta en contra de esas leyes, en contra de esas cosas que vienen en contra de la palabra de Dios, estamos protegiendo a nuestros hijos, estamos haciendo un lindero, un vallado de protección sobre la vida de la familia. No lo estamos traspasando, porque es tan fuerte la presión del mundo en este tiempo, que muchas familias, casi sin darse cuenta, empezaron a traspasar esos linderos y casi a aceptar y a vivir bajo los rudimentos de este mundo y sus nuevas leyes. Miren, nosotros somos los principales defensores de nuestros hijos. Acá tenemos, y en otros países, con mis hijos no te metas. ¿Quién lo escuchó hablar? Con mis hijos no te metas quiere decir yo soy papá, yo soy mamá, nosotros defendemos la vida de nuestros hijos, lo educamos en los valores cristianos y nosotros tenemos autoridad y potestad dada por Dios para nuestros hijos. No hay otra entidad que tenga derecho sobre la vida de nuestros hijos en la tierra. Hermanos, esto es serio. Más que nunca tenemos que estar con los linderos bien delimitados y no traspasarlos. Dijimos que nosotros somos los responsables de nuestros hijos y somos aquellos que van a influenciar sobre nuestros hijos, ¿verdad? Papá y mamá influencian sobre las generaciones. Ahora, ¿qué es influenciar? Influenciar, según el diccionario, es ejercer predominio o fuerza moral sobre ellos, contribuir con más eficacia hacia el éxito. Eso es lo que hacemos cuando influenciamos en la vida de nuestros hijos. Los lanzamos, los empujamos, como esa flecha que habla el Salmo 127, cuando un guerrero agarra una flecha y lo empujamos a nuestro hijo, pero no a que se estrelle en la cabeza contra la pared, que se lastime, sino vamos y apuntamos con una dirección específica y hacia el éxito. No el que papá y mamá quieren, es hacia donde Dios ya tiene establecido para la vida de nuestros hijos. Saben que vamos a hablar un poquito de algunas áreas de influencia que tenemos los papás para defender justamente esos linderos. Y Proverbios capítulo 23, versículo 13, dice, y preste atención, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero no rehúses, no te niegues a corregir a tu hijo, no te niegues a corregir a ese niño. Otra versión dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los va a matar. Otra versión dice, no dejes de disciplinar al joven, que unos buenos azotes no se morirá. ¿No? Son distintas versiones, pero que la palabra nos está diciendo, cuando es necesario, actuemos. Exacto. Cuando tenemos que disciplinar y llamar la atención, molestar a nuestros hijos por algo, tenemos que hacerlo, hermanos. No centramos nuestra atención en este punto en la vara, como un arma de castigo. Estamos centrando la atención en el poder de la disciplina. No podemos pasar por alto, acá decimos hacer la vista gorda,
No mirar y decir, tengo que disciplinar, pero no lo hago porque no quiero tener conflicto. Y cuando no disciplinamos, nosotros los estamos empujando a una muerte espiritual a nuestros hijos. ¿Sabe qué produce la disciplina? Cuando existe en casa la disciplina hace que el niño o el joven se forme, ¿no? Se forme el carácter, se forme en todos los aspectos, en todas las áreas del ser humano. La disciplina bendice, la disciplina equipa, modela, y ¿sabe qué más? Salva al niño de la muerte eterna. La disciplina lo rescata a nuestros hijos del infierno, de las manos del mismo diablo. Cuando nosotros cometemos eso, tomamos esa responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos, los estamos sacando del error. Y eso tenemos que hacer con cada uno de ellos. La disciplina confronta el pecado. Es confrontar el pecado, no a nuestros hijos, a su corazón, a su esencia, sino que la disciplina sigue amando al niño, pero confronta el pecado. Así es. Proverbios capítulo 23, versículo 19 al 21 dice: así que escucha, hijo mío, y sé sabio. Preocúpate por vivir honestamente. No te hagas amigo de los borrachos, ni te juntes con los comilones, dice la palabra, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina, y los perezosos terminan vistiendo harapos. Fíjense la palabra cómo empieza, del primer versículo que leímos, el versículo 19. Dice, así que escucha, hijo mío. Cuando la palabra le dice a nuestro hijo, escucha, significa que tiene que haber un padre que hable, ¿verdad? Porque si un padre no habla, ¿a quién van a escuchar? El hijo. Por eso es importante que cada uno de nosotros, papás, mamás, tomemos esa responsabilidad de hablar la palabra, de disciplinarlos, de amonestarlos, de sacarlos del error, de hacer que ellos realmente puedan decir, no, esto está mal. Hoy decido salir del error, pero papá y mamá tienen que hablar. Amén. Entonces, estamos hablando de no traspasar los linderos, o sea, no traspasar los mandamientos que el Señor estableció para nuestra familia. Hablamos de ser una influencia que bendiga a nuestros hijos, y una de las áreas de influencia que tenemos es a través de la disciplina. La disciplina está para bendecir, para corregir, para equipar, para enseñar, para darle un carácter formado a la medida de Cristo. Otra herramienta que tenemos los papás para poder bendecir e influenciar saludablemente a nuestros hijos es que seamos papás que siempre den consejos sabios, papás consejeros. Las malas compañías, y esto lo conocemos, ¿no? Este versículo, corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia está especialmente dirigida a la juventud. Muchas vidas que estaban en un principio bien orientadas se malogran por causa de amistades que la arrastran en una dirección opuesta. Ay, yo lo dejo a mi nene que vaya a jugar con los compañeritos del colegio, que esté con los chicos de su primer año de universidad, son chicos lindos, pero resulta que pueden ser muy lindos para el mundo, pero quizás tienen concepciones y conceptos que están lejos de reconocer a Cristo como el Señor. Entonces, no le vamos a prohibir que estudien, porque de hecho tienen que ir a la universidad, tienen que formarse, pero ahí tiene que estar nuestro consejo, hijo. Y acá nos pasa a nosotros, nuestras universidades son muy sociológicas, entonces dejan a Dios no de costado, lo dejan en el fondo del pasillo directamente. Hay profesores que cuando enseñan sus cátedras directamente se declaran ateos. Entonces uno estudia esas materias, uno tiene que estar en esa clase. Y ahí es donde nosotros como papás, por ejemplo, nuestro hijo mayor, que ya está avanzado en su universidad, hijo, vos estás estudiando una carrera
que inclusive a través de tu carrera vas a glorificar el nombre del Señor. Es la profesión que elegiste. Y Dios te va a poner en un lugar de honra y por su gracia. Pero nada de lo que te puedan enseñar que quite a Cristo o al Señor y su poder de tu vida es válido para nosotros. Es válido para tu vida. Yo no le puedo discutir un programa tecnológico, un programa de diseño gráfico, porque no sabemos nada con Claudio. Pero sí, Leandro tiene un papá y una mamá que sí le pueden enseñar y los pueden guiar en los valores cristianos. Tenemos que estar presentes para aconsejarles a nuestros hijos. Consejo sabio. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque esto trae bendición a la vida de un hijo que escucha a una mamá, un hijo que escucha a su papá, trae bendición a su vida. Nosotros como papás tenemos que ejercer un liderazgo espiritual en la vida de nuestros hijos. Y tenemos que desarrollar sobre ellos también una autoridad terrenal. Y son dos cosas distintas. El liderazgo espiritual tiene que ver con nuestra intercesión, tiene que ver con llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, tiene que ver con enseñar la palabra del Señor, liderazgo espiritual. No lo puedo delegar al líder, no lo puedo delegar al pastor de la iglesia, o sea, que nuestros hijos vayan y se enriquezcan en la palabra en la congregación. Es hermoso porque es bíblico el congregarse. Pero no puedo decir, bueno, que otros le enseñen la palabra, que otros le enseñen a orar. Yo me quedo tranquila y cargo en mi conciencia con que el sábado está en la reunión de jóvenes. No, nosotros tenemos que ejercer un liderazgo espiritual y tenemos que desarrollar también una autoridad terrenal. ¿Por qué? Porque no podemos abstraernos de las responsabilidades que tenemos como padres. ¿Qué autoridad puede tener un papá sobre un hijo si no se ocupa y se preocupa por atender las necesidades de un niño? Ya un par de meses tuvimos una experiencia en el colegio que me entristeció muchísimo, porque los nenes chiquitos de 8 años, aquí en Argentina, cursan el 3er grado de primaria. Y para ellos es un evento muy especial, cuando luego que vienen de las vacaciones de invierno, vuelven a la clase, ellos dejan de usar el cuadernito común para empezar a usar carpeta. La carpeta ya es como de chico más grande. Y usan en vez de lápiz para escribir una lapicera. Entonces, ese es un evento tremendo para la vida del niño en el aula. Ya se sienten que son más grandes porque dejaron el cuaderno. Y bueno, llegó ese lunes donde venía el evento impresionante de que todos iban a sacar de la mochila su carpeta nueva, preparada por mamá y papá, su lapicera nueva, porque empezaban una nueva etapa en el colegio. Y nos pasó algo. Uno de ellos, no tenía su carpeta, no tenía sus herramientas de trabajo nuevas, porque sus papás ni se percibieron de que ese lunes tenían que proveerle a ese hijito sus materiales de trabajo. Ese nene bajó la cabeza literalmente. Lo pudo la tristeza porque todos sus otros 28 compañeritos estaban felices porque no era solo la carpeta, sino que detrás de esa carpeta había un papá y una mamá que se habían ocupado. Así que nosotros tuvimos que salir corriendo con la directora a la librería que tenemos cerca y comprarle nosotras una carpeta con hojas. Y de pronto la señorita entró al aula, llegó tu carpeta, mi amor, llegó tu carpeta. No le dijimos cómo llegó, solo le dijimos, llegó tu carpeta, mi amor. Y se le volvió la sonrisa, porque ahora él estaba igual que todos. Ahora, como papás, para desarrollar una autoridad terrenal, tenemos que ocuparnos de nuestros hijos. Tenemos que proveerles, tenemos que cuidarlos, tenemos que asistirlos.
porque nuestros hijos, como hoy les decíamos, leen y viven y toman lo que realmente hacemos, no lo que le decimos. Entonces, un niñito que en la etapa escolar no tuvo el acompañamiento de un papá, de una mamá, que cada vez que participó de un acto escolar nunca le hicieron su trajecito, su disfraz, cuando crezca, no esperemos que sea un niño agradecido, un niño que diga Dios me ama, porque ¿saben quiénes son la primera imagen de Dios en casa? Nosotros para nuestros hijos. Si nosotros amamos, ellos van a creer que hay un Dios en el cielo que les ama. Si nosotros disciplinamos con amor, ellos van a saber que hay un Dios justo en el cielo que los disciplina porque los ama. Si nosotros no cumplimos con eso, hermanos, estamos mostrándole una clase de Dios que no existe, que no es el real, y después ellos no pueden amar a ese Dios que consideran injusto, a ese Dios que cree que los abandonó en su niñez. Por eso, ¿cuánto tenemos que mirar para dentro de nuestro corazón hoy? ¿Cómo estamos influenciando la vida de nuestros hijos? Los papás tenemos que ser ejemplos de sentido común. No podemos adecuarnos a modas insensatas. Sentido común, no nos podemos adecuar a costumbres de este mundo sin sentido, que los alejan a ellos de la palabra de Dios. Miren, Halloween, un ejemplo, copó el mundo. Una fiesta hasta comercial, ustedes saben, con base ocultista, que se comercializa en Estados Unidos, copó por el mercado el mundo. Acá ya hay colegios en nuestra zona que la tienen como una fiesta, una festividad, donde incentivan a los niños a disfrutar de esa fiesta de Halloween. Y un niño cuando es chiquito se quiere disfrazar. ¿Y qué pasa? Mami, yo quiero ir de Zapallo, yo quiero ir de Drácula, yo quiero ir de esto porque es Halloween. Todos mis compañeritos se van a disfrazar. Y porque todos los compañeritos se vayan a disfrazar, nosotros lo tenemos que llevar de zapallo, o lo tenemos que hacer parte. Nosotros le decimos acá a los nenes, no seas zapallo, sé luz. Eso es algo que nosotros no compartimos, hijo. Eso es algo que nosotros no compartimos porque esta es la historia. En esto se basa esta costumbre. Liderazgo espiritual. No podemos decirle que sí a modas y costumbres que nosotros sabemos que están bien lejos del Señor. Cuidado con eso también, de permitir cosas insensatas. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No vendamos, hermanos, no subastemos la fe, la integridad, la vida espiritual de nuestros hijos por la moda. No los vendamos al mismo infierno, permitiéndole cosas que nosotros sabemos que su fin es camino de muerte. ¿Cuánta responsabilidad, queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros tenemos como padres? ¿Qué influencia estamos siendo para nuestros hijos? La palabra siempre nos viene a traer luz, ¿no es cierto? Miren, hermanos, la palabra de Dios nunca viene a juzgarnos. Si nosotros nos damos cuenta que hemos cometido errores, el Señor no nos juzga. Dios es un Dios de oportunidades. Lo importante es que en nuestro corazón podamos reconocer que no hemos tomado la responsabilidad que Él nos dio como papá, arrepentirnos y de ahora en adelante caminar en esa responsabilidad. Hay un punto más para tener en cuenta, ya casi terminamos, pero dice, un padre de influencia promueve que sus hijos inviertan en lo que realmente les hará ser un buen hombre y una mujer, ¿no? Un padre de influencia siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Siempre vamos a desear lo mejor para nuestros hijos. Pero muchas veces cometemos el error porque ponemos nuestras necesidades o nuestros planes o nuestras expectativas antes que la de Dios.
Por ejemplo, ponemos, bueno, yo quiero que mi hijo estudie, yo quiero que mi hijo sea un profesional, yo quiero que mi hijo tenga una carrera, pueda conocer otras naciones, que consiga un buen trabajo. ¿Eso está mal? Para nada que está mal, no, no está mal, está muy bien. Pero antes en nosotros debe estar siempre lo espiritual, que mi hijo pueda conocer al Salvador de su vida, que mi hijo sea un hombre honesto, que mi hijo y mi hija pueda ser ese hombre y esa mujer que consiga el esposo adecuado, la esposa adecuado, que formen una familia, que tengan hijos, que sirvan al Señor. Y que sean prósperos. Y que sean prósperos. Con la profesión que ellos hayan elegido, con la instrucción que hayan adquirido, que sean prósperos. Pero muchas veces hay padres que buscan que sus hijos sean prósperos en lo material, nada más, ¿no? Pero dejan de lado el enseñarles valores, en enseñarles las palabras y que puedan encontrarse con el Señor. Hermanos, nunca nuestros hijos van a ser felices si les falta la influencia de papá y mamá que los lleven a los propósitos de Dios. Me viene a la mente ahora, perdón amor, hace muchísimos años, bueno, teníamos un matrimonio que asistía a la congregación, hermoso matrimonio, con sus hijos. Y había un deseo muy grande en el corazón de este matrimonio que sus hijos estudiaran, que sus hijos sean profesionales. Y cada vez que hablábamos con ellos y preguntábamos cuáles son tus expectativas, tus sueños con tus hijos, siempre la mamá me decía que sea profesional, que estudie, que sea profesional, que estudie, que sea profesional, que estudie. Nunca le escuché decir que nuestros hijos sirvan al Señor y que aparte sean profesionales. Y saben que hace poco, ellos ya no congregan, y hace poco tuvimos la oportunidad de cruzarnos así y le preguntamos por sus hijos. Y sí, sus hijos el mayor ya es profesional y trabaja muy bien, pero saben que no quieren saber nada del Señor. Están apartados de la fe. Están apartados de la fe. Entonces, cuando uno pone en la balanza, hermanos, un título universitario no nos va a dar la entrada al cielo. Pero sí un corazón contrito y humillado, un corazón de un hijo que reconozca a Cristo como su Salvador, un corazón humilde, sí va a tener vida eterna. Y saben que por añadidura van a recibir, ese corazón de ese hijo va a recibir todas las añadiduras que Dios nos promete si buscamos primeramente su reino. Y los papás somos fundamentales en eso. ¿Qué inspiramos a nuestros hijos? ¿Solo a que estudien? ¿O primero les inspiramos a que conozcan a su Salvador, a su Señor, y que como consecuencia, como añadidura, ellos sean bendecidos por sus decisiones en Dios? ¡Qué desafío tan grande! Hablábamos de que nosotros somos personas de influencia y tenemos que ser responsables. Y realmente que Dios pueda hallar en nosotros ese corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor. Proverbios 23, 26 nos dice a nosotros, dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Cuando el Señor tiene nuestro corazón, nosotros estamos dispuestos a mirar los caminos que el Señor nos va trazando. Pero lo primero que debemos de entregar es nuestro corazón. Lo mismo nuestros hijos. Primero tenemos que ganar el corazón de nuestros hijos para que nuestros hijos puedan ser personas sujetas, ser personas obedientes, ser personas que escuchen a papá y a mamá. Primero tenemos que ganar el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a ganar? Amándoles, sirviéndoles, estando presente, escuchándolos, dándoles tiempo. Pidiéndoles perdón, ¿no? Pidiéndoles perdón en muchas ocasiones, como muchas veces hemos tenido que pedir perdón a nuestros hijos por haber puesto otras cosas antes que ellos, ¿no es cierto? Pero siempre, siempre estar dispuesto a contribuir a la relación entre papá e hijo. ¿Bien?
Saben que cuando renunciamos a la responsabilidad que tenemos nosotros de influencia sobre la vida de nuestros hijos y empezamos a correr esos linderos de los que hablábamos, puede suceder algo terrible. Y esa palabra la encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 32 al 34. Es una palabra que a nosotros nos movió el piso. Nos movió el piso, nos entristeció y nos desafió, hermanos. Es fuerte esta palabra, pero queremos compartírsela. En el Señor se las queremos compartir. Cuando papá y mamá no toman la responsabilidad con sus hijos de poder ser esas personas para bendecirles, suceden lo que dice la palabra. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que tus ojos verán. Realmente esto es triste para aquellos padres que no toman la responsabilidad seria que el Señor nos dio. Papá, mamá, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos. Y si nosotros delegamos esa responsabilidad a otros, cosa que no va a suceder en este grupo, ¿no? Porque hoy nos determinamos ser padres a la manera de Dios, nuestros hijos pueden sufrir y mucho. De hecho, hay muchos chicos que sufren, muchos de los hijos de conocidos que sufren a causa de que sus papás no son responsables. Algunos de ustedes como hijos quizás se dan cuenta que han sufrido porque papá y mamá estuvieron ausentes y no los bendijeron a la manera que el Señor quiere bendecir a la familia. Pero tenemos que tener un corazón perdonador, un corazón dispuesto a que ese pasado que nos dieron nuestros padres podamos perdonarlos, ¿no? Sí, sí. Y nosotros hoy determinarnos de ahora en adelante ser esos padres a la manera de Dios. Siempre le doy tantas gracias a Dios porque Él nos salió al encuentro, a cada uno de nosotros. Nuestro Papá Celestial nos salió al encuentro. Y cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, Él empezó a suplir en nuestro corazón toda necesidad, toda faltante, toda falencia que quizás sentíamos de niño que nuestros padres tenían hacia nosotros. Y no solo eso, sino que el Espíritu nos da ese amor sobrenatural para perdonar y para honrar y bendecir a nuestros padres y cambiar la historia de nuestros hijos. Hasta acá, señores, este patrón, de esta matriz de conducta de nosotros a nuestras generaciones, Señor, tu presencia, tu bendición. Pero para eso, como dice Claudio, es necesario perdonar. De nada sirve que diga por mi culpa y por mi gran culpa, y sigo siendo una mamá que no bendice a sus hijos. Eso no. En Cristo se cambia la realidad de nosotros a nuestras generaciones. Y miren qué precioso el pasaje, contrarrestando este pasaje que recién compartimos, que es muy triste que nuestros ojos vean a nuestros hijos perdidos. Miren lo que dice Jeremías 35, 18 al 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Como la obediencia a nuestro Dios, hermanos, es una garantía que nuestras generaciones estarán
en la presencia del Señor todos los días. Aunque actualmente hoy vos puedas estar viendo un hijo o una hija que no se quiere congregar o que tomó malas decisiones, tomate de esta palabra. Si vos estás agarrada del Señor, agarrado del Señor, intercediendo por tus hijos, esta palabra se cumple. Tus hijos estarán en la presencia del Señor todos los días. Hay un proceso que es de Dios con nuestros hijos, pero también hay una promesa que tenemos como padres. Si vivimos en obediencia, si respetamos los linderos que Dios puso, no los traspasamos, si decidimos ser padres que influencian, si decidimos poner límites que bendicen, si decidimos disciplinar por amor, dar consejo justo y sabio. Hermanos, hay promesas. La fidelidad con que cumplían las órdenes de su antepasado, esta familia de los recabitas, aún después de que transcurrieron 2 siglos, o sea, muchas generaciones, seguía intacta esa promesa sobre la casa, de que esa descendencia iba a estar en presencia del Señor. 2 siglos, no habló de 30, 20 años, 2 siglos completos, y se mantenía esa promesa. Las promesas de Dios a los recabitas son una prueba de su fidelidad cuando nosotros como padres obedecemos. Los recabitas se mantuvieron firmes en las cosas que habían oído y habían guardado durante muchas generaciones. No olvidaron de quienes habían aprendido. Jonadab había sido una influencia para todas sus generaciones, que bendijo. Si nuestros hijos reciben de nosotros esa influencia, ellos nunca se van a olvidar que su papá, que su mamá, le enseñaron a amar a Dios, le enseñaron a buscar de Dios, les enseñaron a caminar en los mandamientos, le enseñaron a no traspasar los linderos puestos por sus padres. Nuestros hijos se van a acordar, aún cuando ya nosotros quizás no estemos en esta tierra, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos y todas sus generaciones tienen que recordar, nuestras generaciones tienen que recordar que no faltó consejo de nuestros labios, que no faltó oración, hermanos queridos, que no faltó intercesión. Nosotros no los conocemos, no estamos en sus casas, ustedes no están en nuestra casa, no sabemos, pero Dios sí sabe qué clase de papá, qué clase de mamá somos. ¿Qué estamos haciendo con esa herencia que Él nos dio para que le cuidemos y bendigamos? ¿Qué influencia somos? Que realmente el Espíritu Santo hoy pueda tocar nuestro corazón, hermanos, para hacer esa influencia saludable para la vida de nuestros hijos, para la vida eterna, que contribuyamos en la salvación de nuestros hijos. Amén. Amén. ¿Qué les parece si oramos, cerramos esta palabra con una oración? ¿Nos acompaña? Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor. En primer lugar, a vos que estás, Señor, en medio nuestro. Padre, oramos y te damos gracias, porque vos sos papá por excelencia para nosotros. Ese papá amoroso, ese papá servicial, ese papá que bendice, ese papá que necesitamos, Señor, desde el momento que nos levantamos escuchando tu palabra que nos bendice, nos anima, que creas el día para que podamos disfrutarlo, que nos das vida, que nos das salud. Gracias, Señor, porque tu paternidad nos bendice. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos escuchado. Nos ministras, nos modelás, Señor, a través de tu palabra. Nos capacitas, nos haces, Señor, papá a la manera tuya. Oramos en el nombre de Jesús por cada familia que está conectada, Señor. Por cada padre, cada madre que está presente, Señor. Que esta palabra quede sembrada en los corazones y que dé el fruto para lo cual fue enseñada, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo nos capacite, nos dé esa sabiduría, pero por sobre todas las cosas,
que podamos amar incondicionalmente como vos nos amás a nosotros, podamos amar a nuestros hijos, Señor. Que podamos amarlo a pesar de, Señor, si ellos se equivocan, si ellos cometen errores, si ellos, Señor, te desprecian, queremos amarlos igual porque sabemos que ese amor va a ser sembrado en sus corazones. Y oramos que todas las familias, Señor, puedan conocerte, que nuestros hijos sean ese siervo, esa sierva que vos, Señor, ya tenés determinado para tu servicio. Oramos en el nombre de Jesús por la salvación de esos hijos que no te conocen, Señor. Oramos y declaramos que la vida eterna les pertenece en el nombre de Jesús. Y tomamos esta palabra para que vos, Señor, cada día nos recuerde que somos bendecidos de tener ese fruto de nuestro vientre, pero también somos responsables, Señor, ante ti para poder llevarlo, Señor Dios, a tu presencia siempre. Espíritu Santo, que este sea un tiempo donde vos mores en cada hogar, y vos con ese amor y ese consejo, Espíritu Amén. Santo, vos sos nuestro consejero, puedas realmente, Señor, volver el corazón de los padres al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos al corazón de los padres, que pueda haber perdón en los hogares. Señor, como hoy hablábamos, no podemos volver el tiempo atrás, pero en Cristo, Señor, hoy puede ser el inicio de un tiempo de bendición, y va a quedar borrado, Señor, todo aquello que marcó para mal, Señor, porque tus tiempos sanan, tu palabra sana, tu amor sana, fortalece, Señor, nuestros corazones y las relaciones en nuestra familia. Señor, te pedimos perdón como padres, sí. Corremos el tiempo para muchas cosas y dejamos de lado el tiempo de calidad para nuestros hijos. Te pedimos perdón si nos faltó tiempo o la determinación de aconsejarles. Te pedimos perdón si no hemos disciplinado cuando sabíamos que lo que estaba haciendo les iba a traer una consecuencia mala y hemos callado, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Amén. Pero también, sí, Señor, vamos a tener que pedirle perdón a nuestros hijos, porque ahí tendríamos que haber estado para protegerlos y no estuvimos. Señor, hoy tu palabra nos desafía, nos alienta, nos impulsa, Señor, porque sabemos que si nosotros como padres tomamos tus mandamientos y los transmitimos a nuestros hijos, Señor, nuestros hijos todos los días de su vida estarán en tu presencia, estarán en tu presencia, y eso lo declaramos, que todos nuestros hijos, Señor, no faltará ni uno de ellos, que todos los días ellos estarán en tu presencia. Tomamos esa promesa en esta noche, tomamos esa promesa, descansamos en esa promesa y nos vamos a esforzar por esa promesa, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, que nos ha permitido que este tiempo sea de mucha edificación y que muchos corazones puedan ser tocados y restaurados por esta poderosa palabra.